Continuamos con más información aquí en Proindustrias. Ya estamos en un contacto vía Zoom con el ingeniero Raúl Constantino, presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios. Estamos hablando de la Capadei. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido nuevamente al programa. Muy buenas tardes, Romina. Un gusto hablar contigo como siempre y bueno, a tus órdenes para hablar un poco sobre esto que a todos nos gusta, por lo menos a nosotros, que es el tema de la vivienda, Romina. Ingeniero, quiero saber cómo les afecta a ustedes porque para el PGN 2026 prevé menores recursos para lo que tiene que ver con obras públicas y quizás también muchas veces uno dice, bueno, ellos están en el sector privado, mucho no les debe importar, pero por supuesto las obras públicas necesitan del sector privado para la construcción, ¿verdad? Entonces quiero conocer un poquitito tu parecer acerca de esto, de este tema. Bueno, al hablar de obras públicas podemos decir la importancia para nuestro gremio en dos partes, básicamente. Por un lado, la obra pública significa dinero en el mercado, obras que se van a pagar, presupuestos que se tienen que gastar, y eso significa dinero que entra en la economía. Y el dinero que entra en la economía evidentemente le favorece no solamente al sector inmobiliario, sino a todos los sectores de la sociedad. Eso analizando por un lado la parte económica de la problemática de tener poca obra pública. Y por otro lado, en otra arista del problema, la falta de obra pública significa la falta de infraestructura. Y hoy día nuestro sector, el sector ciudad, digamos, el sector urbano de nuestro país, tiene un déficit enorme en infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura, Romina, estamos hablando de agua, cloaca, desagüe pluvial, transporte, vías que son las caminos y calles. Entonces afecta directamente la falta de inversión en infraestructura a nuestro sector y desde ya a toda la economía del país, Romina. Ingeniero, hablando acerca de inversión, nosotros siempre solemos conversar acerca de lo que tiene que ver con la construcción de viviendas también, tanto sociales como particulares, ¿verdad? De edificios corporativos, de dúplex. Te consulto cómo también influye la inversión en lo que tiene que ver con energía eléctrica para que se puedan desarrollar estos proyectos. Bueno, hasta hoy día, para ser sincero, tenemos que decir que para nuestro sector todavía no vemos ni un problema, ni hemos tenido ni un problema. Tal vez el único problema que tenemos hoy día es que los procesos administrativos de solicitud de cuentas nuevas, de medidores nuevas, de habilitación de transformadores es mucho más lento y se está haciendo, digamos, muy lento y eso genera un perjuicio a un desarrollo inmobiliario. En general no puedo decir que hoy vemos problemas en el abastecimiento eléctrico. Sí, eventualmente lo que se ha sufrido en los últimos años son cortes al servicio, cortes esporádicos, que ha hecho que mucha gente hoy vea a la instalación de un generador, ya sea en un edificio, en una residencia particular o en una industria, no como algo lujoso como era antes, sino que hoy es una necesidad. Porque eso sí estamos viendo, Romina, una intermitencia y problemas en el suministro y en la continuidad del suministro. En cuanto a la cantidad de suministro, no estamos viendo problemas. Sabemos que es un tema que hoy está en la mesa, hablar de la matriz energética del Paraguay. Y bueno, creo que eso habrá que profundizarlo y ver realmente cuál es la situación energética de nuestro país. Se escuchan demasiadas opiniones y yo creo que también existen muchos intereses. Creo que hay un interés bastante fuerte de muchos sectores en privatizar no sé si la producción, pero sí la distribución de la energía, el mantenimiento de las redes. Y eso hay que hablarlo y hay que tomar medidas ahora antes que se profundice la problemática, Romina. Ingeniero, volviendo a lo que tiene que ver con el tema del PGN 2026, quiero consultarte porque también se mencionaba como un mecanismo para poder paliar un poco esta situación, lo que tiene que ver con la alianza público-privada y también con lo que tiene que ver con proyectos llave en mano. ¿Crees que eso se puede realizar para paliar un poquitito eso? ¿Es viable? Eh, Sí, desde ya yo creo que es viable. Nuestro gremio ha presentado propuestas inclusive a nivel municipal
hemos presentado y apoyado propuestas de APP en el municipio de Asunción. Estamos convencidos que hoy, y hablando del municipio de Asunción, todos sabemos la situación económica que pasa. Evidentemente, la APP es una de las únicas formas que tiene de llevar adelante inversión en la ciudad de Asunción. Entonces, consideramos que es un instrumento válido, que tenemos que profundizar en el uso y que tenemos que incentivar también al sector privado con las opciones y con las ventajas que eventualmente puedan tener los inversores que optan por hacer una inversión y una asociación pública-privada para que realmente lo hagan. Y dentro de esa línea, Romina, yo creo que uno de los temas más cruciales es la seguridad jurídica. Hemos visto en el pasado dos situaciones bastante graves que se dieron en la Asunción. Una fue el estacionamiento controlado de las calles y otra fue un sistema informático. Entonces, creemos que de los cuales finalmente eso se derogó, se paralizó, siendo que ya había sido todo un proceso licitatorio de adjudicación, y esas son las cosas que hay que tener mucho cuidado, porque el inversor privado es lo primero que busca para realizar una asociación con el Estado, en este caso una asociación pública-privada, es la seguridad jurídica, que las reglas se cumplan y se protejan en el tiempo, Romina. Pedido que se hace eco, como ya te decía, presidente, en otra ocasión, desde varios sectores, lo que tiene que ver con la seguridad jurídica. Te quiero hacer una consulta particular porque sé que sos un empresario del sector de la construcción, ingeniero. Este tema del pago del gobierno con las constructoras que está atrasado, conversaba hace un par de semanas con el presidente también de Cavialpa, también de la Capacos. Creo que se tenía que pagar esto en el mes de agosto. Al parecer no se cumplió o no se pagó todavía la totalidad. ¿Te afecta eso particularmente a vos, ingeniero, con tus proyectos o lo mirás desde afuera? Así como yo te decía al comienzo, Romina, la paralización de pago, la falta de pago, en los volúmenes que estamos hablando afecta a todo el país. ¿Y por qué afecta a todo el país? Porque ocurre lo que se dice el quiebre en la cadena de pago. Lo que se debe o lo que debe el Estado a la empresa constructora no es beneficio, no es ganancia, como uno podría o como hay gente que tal vez podría pensar. Es dinero que se tiene que utilizar para repagar compromisos que estas empresas constructoras han tenido con proveedores, con personales y con empresas que les brindan apoyo en la construcción de la infraestructura que llevan a cabo estas empresas. Entonces, desde ya, claro, la falta de pago genera un problema en la economía, genera un quiebre en la cadena de pago, como te dije, y genera un problema para todos, porque eventualmente yo puedo tener un cliente que era un proveedor de esta empresa del Estado y que él no ha podido cobrar y por ende la inversión que quería realizar no la está realizando, o los compromisos de pago o deuda que él tiene también se ven paralizados. Por lo tanto, no solamente están afectados las empresas que directamente tienen la creencia con el Estado, sino que una pirámide que hay por debajo de una empresa constructora que tampoco nos está cobrando y tampoco nos está pudiendo cumplir con sus obligaciones y tampoco está realizando inversiones con ese dinero que fácilmente podría estar realizando inversiones, Romina. Y situación que puede llegar a empeorar un poco más, ingeniero, si hablamos del retraso en el pago a la constructora, así también ahora el déficit para obras públicas en el PGN 2026. Bueno, es un problema por un lado de presupuesto. Evidentemente hay una señal del gobierno que no va a hacer grandes inversiones en infraestructura. No vemos, este año hemos visto que sí se está invirtiendo en lo que es hospitales, pero el hospital no es solamente el hospital significa recursos humanos, significa insumos para el hospital, no solamente hay que hacer el edificio. Vemos que en la parte de saneamiento, desagüe cloacal, yo hablo mucho sobre la expansión que está teniendo el desarrollo inmobiliario en la ciudad de Luque específicamente, pero ahí estamos teniendo un gran problema. Es una ciudad que casi no tiene servicio de cloaca
Y si una ciudad no tiene servicio de cloaca, es muy difícil que un desarrollo inmobiliario del tipo multifamiliar, del tipo comercial, se pueda instalar, porque necesita justamente de este servicio para poder funcionar. Entonces, el desarrollo inmobiliario se ve afectado muy fuertemente con la falta de infraestructura urbana. Y acá separo, Romina, lo que es la infraestructura urbana de lo que es las rutas, las grandes rutas, puentes y otro tipo de infraestructura que evidentemente también son importantísimas, pero yo me centro un poco en la infraestructura urbana. Y eso es un problema que hoy no estamos resolviendo y que lastimosamente para el 2026 no se ve luz en el fondo del túnel que nos indique que hay una intención de mejorar esta inversión y generar la infraestructura que se necesita, Romina. Claro, y viendo ahora con la reducción del PGN, mucho más, son menos licitaciones también, ingeniero. Te quiero consultar porque hace un mes conversamos acerca del crecimiento sostenido que estaba teniendo esta industria, la industria de la construcción, en estos primeros 6 meses del año. ¿Crees que se va a volver a repetir para lo que queda de este 2025, ingeniero? ¿El sector va a poder cerrar con creces este 2025 o esto va a frenar un poco? No, ahí tenemos que diferenciar nuevamente, Romina, lo que es la construcción civil privada y la construcción pública. Sí. Yo lo he dicho ya en algunos artículos a la prensa en los días anteriores. Si hablamos del sector público, evidentemente hay un problema, hay una disminución de obra y seguramente eso va a afectar al sector que está dedicado a la obra pública, porque hay muchísimas empresas constructoras que se dedican exclusivamente a la obra pública. En el sector privado, no. En el sector privado, tengo que decir con mucho optimismo que estamos en un excelente periodo. Las inversiones se están realizando y están creciendo. Y la foto que vemos hoy, Romina, son decisiones que se tomaron hace 2 años. Y hace 2 años todavía no había el optimismo que hay hoy. O sea, el optimismo hacia el sector del desarrollo inmobiliario privado ha ido creciendo año a año. Entonces, hoy se están tomando decisiones con mayor optimismo que inclusive las que se tomaron hace 2 años atrás. Eso nos lleva a la conclusión de que seguramente el año 2026 y 2027 van a ser mucho mejores del que hoy estamos viendo, Romina. Por último, ingeniero, te quiero consultar. ¿Hay miras para inversores en lo que tiene que ver con viviendas sociales para, no sé si ya para lo que queda, porque estamos a 3 meses prácticamente de finalizar el año, ¿verdad? Pero para el 2026? Bueno, la vivienda social está teniendo un gran problema o tiene un cuello de botella, Romina, es encontrar terrenos accesibles y que tengan la infraestructura que se pueda desarrollar un emprendimiento inmobiliario de esas características. Entonces, yo creo que hoy, por un lado, si quiero hacer un desarrollo como está acostumbrado el plan Quiroga Porá, ¿verdad? En viviendas unifamiliares, tengo que salir muy lejos del radio urbano. Eso significa un problema de infraestructura, de medio de transporte, de cercanía de colegios, de cercanía de centros comerciales. Entonces yo creo que inclusive hoy se ve afectado el proyecto de Quiroga Porá 2.0, o como le quieran llamar, en la expansión del crecimiento que ellos están queriendo tener, porque justamente en Asunción, por una cuestión de costo de tierra, no es viable ese tipo de productos. Entonces hay que salir al Gran Asunción, pero en el Gran Asunción chocamos con lo que te digo, la falta de infraestructura que no posibilita justamente llevar a cabo o desarrollar este tipo de proyectos. Y el precio de la tierra también, ingeniero. Por eso mismo, el precio de la tierra hoy en Asunción es inviable hacer un proyecto No. de Quiroga Porá, por decirte. Tenemos que salir afuera, pero afuera otra vez no tener línea de transporte, no tener centro, digamos, educativo cerca, y le vamos a llevar a la gente a lugares alejados de los centros urbanos y que no tienen ningún tipo de infraestructura, y eso va a generar un gran problema a la larga, Romina. ¿Qué es lo que ya pasa también, ingeniero, y que se genera el cuello de botella también lo que tiene que ver con el transporte público, con el ingreso de las ciudades periféricas a Asunción para la gente que trabaja o que estudia en Asunción, que ya se está dando luego? Mira, nosotros justamente la semana pasada tuvimos una reunión con el viceministro de Transporte,
O sea que es un tema que no menor. Para nosotros en el desarrollo inmobiliario, el transporte de la gente, dónde vive, el tiempo que a ellos les lleva llegar desde su lugar de vivienda al trabajo, para nosotros es importantísimo. Y en ese sentido, el gobierno tiene que tomar cuenta sobre la problemática que está teniendo. Hoy una persona que trabaja en Asunción y que vive en el Gran Asunción o que vive afuera del Gran Asunción, ya sea en Capiatá, en el Limpio, pierde 4 o 5 horas al día para trasladarse del trabajo a su casa, de su casa al trabajo. Es una locura, es un costo y una mala calidad de vida que le estamos dando a nuestra ciudadanía. Entonces, el tema del transporte es un tema que hay que resolverlo, es urgente dar una solución y no seguir llenando nuestro país de chileré, vehículos con 20 o 30 años que la gente se ve obligada a comprar justamente porque no tiene los medios de locomoción para llegar a su vivienda. Eso pasa también con las motos. O sea, es la única solución que hoy una persona que vive en el Gran Asunción o fuera de la Gran Asunción tiene de movilizarse para poder llegar de su casa al trabajo o a los lugares de esparcimiento que él pueda ir. Totalmente de acuerdo, ingeniero. Te consulto, antes de cerrar, si querés agregar algo más al tema, a la cuestión en sí. Yo creo que es fundamental que el gobierno se dé cuenta, así como promueve, por decirte, la maquila. Vemos que el gobierno tiene una gran foco en implementar y en incentivar la maquila y traer inversiones. Hoy el desarrollo inmobiliario es una realidad, Romina. Hoy el desarrollo inmobiliario está invirtiendo cientos de millones de dólares en nuestro país. Y cuando hablo de cientos de millones de dólares, no es solamente una vez al año o una vez en un periodo, es todos los años. Entonces, el gobierno tiene que generar las políticas públicas para incentivar esta gran industria que tiene el Paraguay. Y cuando hablo de la gran industria, hablo de la gran industria del desarrollo inmobiliario. Y el desarrollo inmobiliario abarca el desarrollo residencial, el desarrollo de oficinas corporativas, el desarrollo de lugares comerciales como ser shopping, centros de negocio, el desarrollo de parques logísticos. Entonces, todo eso hoy es importantísimo en la economía paraguaya y no se le está dando la importancia. Y cuando hablo de no se le está dando la importancia, no se están solucionando los problemas que hoy tenemos dentro de nuestro sector. Y eso es la falta de las políticas públicas que tiene nuestro gobierno para poder justamente incentivar estas inversiones que son una realidad, que no son un sueño y que realmente dejan muchísimo dinero a la economía paraguaya.